En este sentido, acá tenemos una plataforma sobre la cual va a actuar un tercer factor de constitución de la personalidad, que es las experiencias infantiles, es decir, todas aquellas vivencias, sobre todo vivencias en relación a nuestras figuras de amor, son papá, mamá o los tutores de un niño, y a través de la relación con estas figuras de amor, estamos hablando no amor en el sentido de que realmente hay amor, sino que son figuras que tienen esta función, o deberían tenerla, ¿no? La de cuidado de un niño. Con esta figura se va a empezar a configurar nuestra imagen del mundo, nuestra idea del mundo, nuestra forma de posicionarnos ante el mundo, ¿sí? Entonces, en este sentido, cabría hacer una nota al pie y aclarar que las situaciones de violencia y de abuso, cuando ocurren en una persona, sea niño, adolescente o adulto, siempre impactan en este primer factor, que es la experiencia infantil y nuestra primera forma de ver el mundo. Hay muchísimos casos que podemos sondear, inclusive que he dejado en las actividades de la materia, en donde se puede observar cómo las experiencias infantiles influyen en una segunda experiencia traumática de victimización. Pensemos, por ejemplo, una relación incestuosa de los padres hacia los hijos, es decir, me refiero a padres que utilizan al niño como un objeto de placer sexual, y entonces esto va a provocar una manera en la que este niño va a observar el mundo. Estas son las experiencias infantiles. Obviamente, de acuerdo a ese cuidado y en la manera en la que se dé, va a ser, aunado esto a lo genético y lo congénito, la manera en la que ese niño va a hacer como una primera representación del mundo. A lo largo del tiempo, estos factores van a constituirse en lo que llamamos disposición, es decir, lo que pudiéramos llamar personalidad o una forma de posicionarme en el mundo. El psicoanálisis ha ahondado mucho en la temática de la personalidad, pero pudiéramos solamente, como para traer un ejemplo a colación, pensar en la personalidad obsesiva, ¿no? O en la personalidad histérica, ¿sí? O en la personalidad psicopática, ¿no? Como tres ejemplos claves. Como decía, la personalidad es una manera de ver el mundo y de posicionarse en el mundo. Yo a veces les comento a mis alumnos, la personalidad es algo así como el modo en el que entendemos nuestra misión en este mundo. Hay personas que creen que el mundo es un lugar para ordenar, hay otras personas que creen que el mundo es un lugar para cumplir con reglas, hay otras personas que creen que el mundo es un lugar para usar, ¿no? Entonces aquí te puedes dar cuenta que hay diferentes como posicionamientos que tienen que ver con el lugar que puede ocupar una víctima o un victimario. Obviamente, una personalidad ligada a la inseguridad, a la dependencia, etc., está más ligada a la posición de víctima. Y las personalidades orientadas al comportamiento psicopático, dificultad para sentir culpa, tendencia a usar a los demás, etc., están más vinculadas a lo que pudiéramos llamar una personalidad que puede convertirse en un victimario. Entonces, recapitulando, estas dos primeras series complementarias, congénito y genético, más las experiencias infantiles, generan una disposición. Y sobre esta disposición es que actúa lo que llamamos evento desencadenante. En este caso, el evento desencadenante, tal cual como Freud lo llama, para nosotros es justamente la situación de violación de una persona, de sus derechos humanos, de su integridad física, de su integridad psicológico-social. Es lo que llamamos la victimización propiamente dicha, ¿sí? En este sentido, a partir de ese evento se van a desencadenar una serie de síntomas que van a tener mucha relación con estas experiencias previas. ¿Qué quiero decir? Es decir, sintéticamente lo que estoy queriendo decir es que la sintomatología que se presente en una persona que ha sufrido una experiencia traumática, una experiencia de violencia, depende de su historia anterior. Es decir, no depende del evento traumático, sino de la historia de esta persona. Por lo cual podemos encontrar que aunque la situación no haya sido de una violencia extrema, las consecuencias y la sintomatología que surge a partir de esto puede tener una gran, puede ser bastante florida, ¿no? Puede ser bastante compleja, porque tiene que ver con su historia anterior. Pensemos, por ejemplo, en niños que no han desarrollado una buena autoestima, pensemos en niños que han vivido en un ambiente agresivo y pensemos en cómo esto puede repercutir a partir de un suceso de violencia, ¿no? Ante este evento que pone en riesgo la salud psíquica
de una persona, es decir, lo que llamábamos evento desencadenante, podemos pensar dos cosas al menos, ¿sí? Y preguntarnos, ¿qué es? Bien, esto es lo que llamamos un evento de estrés, una situación de estrés que hace que la persona no pueda, con los recursos que trae de su infancia y adolescencia, enfrentar esta situación del todo como para poder superarlo. Es decir, hay una especie de colapso de la personalidad, es como si dijéramos, no tengo las herramientas para poder enfrentarlo, y es lo que llamamos una situación de estrés. En muchos casos esta situación de estrés va a un estado de shock, de pérdida de la conciencia, de amnesia, etc. Es decir, todos son el resultado del efecto de un agente tan violento y tan, irruptivo en la personalidad, que hacen que la persona no tenga la capacidad para responder a él de una manera como lo haría con otras situaciones, ¿sí? Esto genera dos fenómenos que ya se han tratado también en las lecturas y que son los fenómenos post-trauma, es decir, la reacción posterior a la situación de victimización, que tiene características muy específicas, ¿no? En principio, el DSM-4, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, dice que hay dos formas básicas, al menos, en las que ese post-trauma se puede presentar, ¿sí? Es el estrés postraumático propiamente dicho y el estrés postraumático agudo, ¿sí? En ambos casos, la sintomatología de las personas va a ser una incapacidad para poder, en muchos casos, recordar el evento traumático, o un recuerdo del evento constante, muchas veces incapacidad para conciliar el sueño, incapacidad para mantener relaciones sexuales cuando se sufrió un abuso sexual, incapacidad para relacionarse con personas que se parezcan o sean similares al victimario, etc. Estos son los eventos post-trauma. Lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que nosotros como psicólogos intervenimos tanto en la detección de los victimarios y víctimas, como también en el trabajo y rehabilitación de victimarios y víctimas. No debemos olvidar tampoco que esta detección de victimarios y víctimas se extiende hacia, como ya lo hemos visto, las características de personalidad que pueden llegar a tener que ver con que una persona esté más proclive a ser victimario o a ser víctima, ¿sí? ¿Qué ocurre con el estrés? Bueno, el psicólogo tiene una función aquí que es la de brindar contención a la persona que ha sufrido una situación de estas, y a mí me parece interesante rescatar dos puntos. Primero, la humanización de la experiencia traumática, es decir, que nosotros podamos dejarle claro al paciente, en este caso víctima, que esto que le ocurre, si bien es algo duro y difícil, es algo humano, es algo que a todos nos puede pasar, y esto permite mitigar un poco la culpa de las víctimas que a veces sienten por no haberse podido defender en estos momentos. Por otro lado, creo que es importante que nosotros hagamos un análisis también de cómo funciona la cultura y explicarle al paciente, de alguna medida, en cuáles son las dificultades con las que él puede encontrarse culturalmente, teniendo en cuenta que muchas veces las víctimas de este tipo de ataques luego se convierten en víctimas de la acusación de la sociedad, de la sospecha de la sociedad, de la falta de recursos que la sociedad tiene para atenderlos, como también del olvido que en muchos casos la sociedad hace de estas personas. Entonces la función del psicólogo es importantísima, porque el psicólogo es el encargado de ayudar a la persona a volver a establecer un vínculo sano con la sociedad, un vínculo que tenga que ver con la confianza, pero en el cual se haya aprendido de esta experiencia, y creo que un punto muy importante aquí es aprendido cuál es la fortaleza que se puede usar en futuras circunstancias de victimización como para hacerle frente. Bien, espero que con esta explicación puedas entender a más profundidad los trabajos que se van a ver posteriormente, y me despido deseándote mucho éxito en esta asignatura.